Bueno, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogos Civiles. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conversar sobre un tema de la más alta importancia y también muy actual, sobre todo teniendo en consideración las circunstancias particulares, ¿no? de nuestro sistema económico y en general de la importancia económica de las reglas antimonopolio en cualquier economía de un país que busque alcanzar ciertos niveles de desarrollo. En ese sentido, como se sabe, en las últimas semanas se ha aprobado este proyecto de ley antimonopolio por parte del Congreso, que bueno, realiza algunas modificaciones que justamente van a ser objeto del comentario el día de hoy respecto de la ley vigente sobre la materia que tenemos. Y para conversar sobre este proyecto que se ha aprobado por el Congreso, que pareciera, en principio, por algunas declaraciones de autoridades del gobierno, que existe la posibilidad de que sea observado, vamos a tener el día de hoy primero al doctor Luis Descanseco, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Derecho Comparado en la George Washington University, ha sido presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, también ha sido funcionario internacional del área de competencia de la UTAD, ha sido también vocal de la sala de competencia del INDECOPI, y también ha sido asesor no gubernamental de la Red Internacional de Competencia, y es socio fundador del estudio Diez Canseco Competencia IPI. También tenemos a la profesora María Antonieta Merino, quien es abogada de la Universidad de Lima, no máster en New York University, ha sido también profesora del curso de regulación de servicios públicos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también del programa de especialización en Derecho Minero, Gestión y Responsabilidad Ambiental en la Universidad del Pacífico, y también en la UPC, y es consultora asociada senior en Smart Regulation. También tenemos al profesor Santiago Dávila, quien es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene maestría en Ciencias Económicas en la Universidad de Warwick del Reino Unido, ha sido economista senior de la Comisión de Libre Competencia, también es gerente de Estudios Económicos y gerente general, ambos en el INDECOPI, así como consultor económico también del área de regulación de transporte y energía de Oxera Consulting. Y también ha sido consultor económico del área de competencia y regulación de apoyo a consultoría y especialista económico de la gerencia de estudios económicos en los INERMIN. Y es socio de EA Consultores. Sí, bueno, creo que contamos, previamente cabe hacer la precisión de disculpar al doctor Richard Martin por no haber podido estar presente el día de hoy con nosotros. Vamos a tratar de sobrellevar esa ausencia el día de hoy. Y bueno, como ya lo he ido adelantando, ¿no? El objeto es justamente conversar acerca de esta regulación que atiende probablemente una necesidad, ¿no? de los mercados que como el nuestro se encuentran en algunos concretos espacios sometidos a posibles altas concentraciones, ¿no? de posiciones económicas. En ese sentido creo que podemos iniciar un poco buscando justificar, ¿no? estas razones para tener una ley del tipo que se está proponiendo por parte del Congreso, ¿no? Y podríamos iniciarlo dividiéndolo, digamos, en tres materias, teniendo en consideración también a los expositores con los que contamos hoy día. Podríamos hablar primero desde una perspectiva general, luego ir a una perspectiva un poco más institucional y finalmente una perspectiva económica sobre este asunto. En esa línea, me gustaría hacerle la palabra al doctor Luis Canseco para que nos dé un poco el panorama general sobre esta materia. Muchas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a Atena por la amable invitación. Muy contento de poder compartir esta palestra, Atena, palestra, estamos en el mundo griego, con María Antonieta Merino, a quien conozco de mucho tiempo y a quien admiro por sus calidades profesionales, y obviamente a Santiago Dávila, con quien tengo el placer de tener temas en común de vez en cuando, y estar pues en esta línea de personas interesadas en el tema de tener control de concentraciones en el Perú.
hay una cosa que me parece muy simpática entre por lo menos los tres expositores. A diferencia de lo que ocurre con algunos que están saliendo a la calle a despotricar en contra del texto aprobado por el Congreso, que prácticamente, y estoy usando las palabras de la ministra de Economía, esto es prácticamente el apocalipsis, ¿no? Aquí estamos hablando de tres personas que no somos académicos, que no somos teóricos, que no somos grandilocuentes, que no somos personas aficionadas al derecho de la competencia, como aparentemente ocurren con muchos de los que están opinando, sino que somos personas que tenemos una visión real del día a día en esta materia, con lo cual nuestra opinión creo que va acompañada con un elemento absolutamente práctico, ¿no? O sea, no somos aficionados, sino que conocemos de la materia y sabemos de lo que estamos hablando. Dicho esto, el tema de este tipo de normativa es un tema que se viene discutiendo en el Perú más de 20 años, ¿ok? En el Perú hay una escuela que, por cierto, ya pasó de moda, que es la escuela de Chicago, que hablaba de que el mercado lo resolvía todo, y ahí venían todo este grupo de abogados a quienes yo respeto mucho, son amigos míos que yo les llamo los troscoliberales, que son tan liberales que no cambian un foco de su casa cuando se les gasta porque la fuerza del mercado los cambia solo, y creen que el mercado va a resolver todo. Entonces, claro, algunos incluso detestan las leyes antimonopolio, las leyes de libre competencia, pero en fin, las tienen ahí, y lo que siempre han tratado de hacer es mantenerlas en lo mínimo. ¿Y en qué significa lo mínimo? Bueno, tener solamente el control de prácticas anticompetitivas, los cárteles famosos que todo el mundo conoce, se ponen de acuerdo las empresas para fijar precios de productos o para ganar licitaciones, estos temas son bastante conocidos, y eventualmente, muy eventualmente, ver los casos de abuso de posición dominante del mercado, que prácticamente el Indecopi ha visto muy pocos o ninguno en los últimos años. Tanto es así que la OECD, en el peer review que hizo hace un par de años, llamó la atención poderosamente sobre ese tema, ¿no? O sea, el Indecopi está muy bien, felicitaciones, y realmente todos nos sentimos orgullosos del Indecopi, porque hemos trabajado en el Indecopi y queremos mucho el Indecopi, pero las personas que quieren tienen que darse cuenta que hay unas pequeñas fallitas, y dos fallitas que tiene el Indecopi es, primero, que tienen que incentivar un poco más sus estudios sobre temas de abuso de posición dominante del mercado, y segundo, pues completar el tema de la legislación de libre competencia, que tiene la prohibición de acuerdos, la prohibición de abuso y el control de conducta, ¿cómo se llama?, de estructuras, o el control de concentraciones. El Perú ha dado cojo en un trípode, pero que se podía caer en cualquier momento porque nos limitábamos a ver solamente una de las tres partes del derecho de la competencia, ¿ok? Y durante 20 años ha habido un grupo de abogados y economistas, y acá estamos tres de los que siempre hemos hablado a favor, que hemos intentado de que este tipo de normativa se apruebe, por muchas razones, porque lo que queremos es que haya más competidores, porque creemos que cuanto más competencia hay, más posibilidades de desarrollo económico. Cuando hay más competencia, los precios bajan. Cuando hay más competencia, mejora la tecnología. Y un argumento que muchas veces es deleznado, pero que para mí es muy importante: cuanto más competencia hay más trabajo. Hay más trabajo para la gente. Y durante muchos años hemos tratado de que este tipo de normativa sea adoptada, pero sistemáticamente la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industria, la Cámara de Comercio de Lima y los gremios grandototes de este país siempre sistemáticamente se opusieron a que contáramos con esta norma, porque decían que era prácticamente el cataclismo y que iban a ahuyentar a la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el eco de las grandes empresas, el eco de la CONFIEP, el eco de, ¿cómo se llama?, de la Cámara de Comercio de Lima, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que lo único que hace es responder a los intereses de ellos, o sea, sistemáticamente se oponía a este tipo de normas durante 20 años. O sea, era una cosa como que si los señores de la CONFIEP o de la Cámara de Comercio de Lima o de la Asociación Nacional de Industria decían nada, el Ministerio de Economía y Finanzas decía ah. Sí, y así sistemáticamente lo hicieron durante muchísimos años,
y, ¿cómo se llama? Lamentablemente este tipo de normativa no ha logrado que en el Perú se ponga en marcha. Y esto es honestamente triste y lamentable porque lo hemos visto, ¿no? El mercado peruano está altamente concentrado en ciertos sectores. Voy a poner dos ejemplos. Balones de oxígeno, que ha tenido tanta importancia para este tema de la COVID. ¿Qué había pasado? El Indecopi lo sancionó por barrera burocrática, primero. Segundo, el Indecopi lo sancionó porque estaban metidos en un cártel. Listo. ¿Y qué hicieron? Se fusionaron. ¿Y qué pasó? Nos encontramos con que habían solamente 2 empresas que podían dar balones de oxígeno. Consecuencia, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, hubo otro sector, ¿no? Que es tan importante en el Perú, ¿no? Vamos avanzando, me parece muy interesante que tengamos competencia, pero en el Perú tenemos el 99.9% del mercado de la cerveza, por ejemplo, concentrada en una sola, en un gran monopolio de cerveza, ¿no? Que ponen los precios que le da la gana, por una parte. Y claro, dicen, no importa, porque van a haber emprendedores, ¿no? Pequeñas empresas chiquitas que comienzan a salir para tratar de hacerle la competencia. ¿Y qué hicieron? Como no hay control de fusiones y concentraciones, compraron a la competencia de las empresas artesanales. Entonces, y no quiero poner más ejemplos porque no es el momento, pero el Perú está cojo con su normativa de libre competencia y el Congreso lo que ha hecho es, y aquí voy a ponerlo de una manera muy sencilla, este es un tema que se vino debatiendo desde el Congreso anterior y se llegó a acordar un texto que estuvo listo para ser remitido para su promulgación al Ejecutivo, pero por ahí alguien, no se sabe quién, cambió una palabrita que hizo prácticamente inoperante la norma. Pasaron 6 meses para que se volviera a ver en el Congreso, porque siempre tratan de que esto se demore. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues, que no se pudo aprobar. Hubo la disolución del Congreso anterior, el Ejecutivo lo que hizo fue tomar el texto que había sido aprobado en el Congreso, le hizo algunos ajustes interesantes, con algunas trampitas, por supuesto, porque el MEP siempre pone trampitas, estas cosas que no le gustan. Y de ahí, ¿cómo se llama? Se fue objeto de un nuevo conjunto de modificaciones, y lo que hizo el Congreso actual fue tomar el texto del decreto de urgencia 013, que es el original promulgado por el Ejecutivo, que a su vez es prácticamente una copia del adoptado por el Congreso, modificado en parte por el decreto legislativo 1510, y le hizo unos pequeños ajustes, que ese es el objeto de que está a la espera de que sea promulgada la norma. En teoría, el Poder Legislativo tiene que remitir al Poder Ejecutivo el texto aprobado en el Congreso por una amplia mayoría para que sea promulgado por el Ejecutivo. Pero ya la ministra de Economía y Finanzas, que ya ha salido, pues, haciendo eco a nuestros amigos de la Superintendencia de Banca y Seguros, ya lo vamos a ver después, a decir que esto es una catástrofe, que es una desgracia. O sea, una vez más, buscando pretextos para que estas normas no salgan. Parece mentira, ¿no? Parecería ser que el Ministerio de Economía y Finanzas está en contra, sistemáticamente, históricamente, de que Perú cuente con un sistema de derecho a la competencia sólido. O sea, honestamente, no quiero usar ningún tipo de adjetivo, pero es lamentable, porque todos los organismos internacionales se lo paran recomendando al Perú. Todas las instituciones expertas en esta materia se lo paran recomendando al Perú, pero parece ser que la gente del Ministerio de Economía y Finanzas no quiere oír a las personas que tienen una visión discrepante a la de no sé quiénes. Pero en fin, la cuestión es que ya estamos a punto de tener este tipo de norma y es bienvenida, es responsable, es equilibrada, es técnica y lo que va a hacer es generar más inversión. Y con esto termino. Como abogado en este sector, a mí muchísimas veces los posibles inversionistas o empresas llaman para decir, oye, ¿cómo es el clima de negocios en el Perú? ¿Cómo van avanzando las cosas en el Perú? Pues antes de la COVID, ¿ok? Y siempre hacían su checklist de temas que eran de importancia para ellos. Y uno de ellos, típica pregunta, era, oye, ¿el Perú cuenta con una ley de control de fusiones y concentraciones?
Y la respuesta siempre era no. ¿Cuál creen que era lo que pasaba? Se aterrorizaban, porque decían, ¿cómo yo voy a poder ingresar, a crecer en un mercado peruano cuando no hay una norma de control de fusiones y concentraciones que impida que mis competidores puedan absorber a mi otra competencia o integrarse verticalmente y a mí limitarme mis posibilidades de avanzar? Entonces, dicho esto, espero honestamente que la autógrafa que ha adoptado el Congreso hace pocos días sea remitida al Ejecutivo, y espero, más sinceramente, que el Ministerio de Economía y Finanzas no lo observe, y que si tiene alguna duda, que nos llame, pues, porque nunca nos han llamado. Parece que solamente quieren llamar a las personas a las cuales quieren que les digan lo que ellos piensan, y no los que piensan de manera diferente. O sea, llaman para que les digan lo que quieren escuchar y no lo que deben, para debatir sobre este tema y decirle a la ministra de Economía que no hay ninguna catástrofe de adoptar una norma de este estilo, todo lo contrario, que este tipo de normas es buena para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz Canseco. Y ahora me gustaría también saber la opinión de la doctora María Antonieta sobre este tema, la mirada institucional. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto para mí y un privilegio compartir este espacio tanto con el doctor Díaz Canseco, con quien yo admiro muchísimo y del que he aprendido mucho, y también de Santiago, ¿no? Que es, para mí son dos referentes muy importantes. Entonces, la afortunada soy yo de poder tener este espacio con ellos, y nuevamente les agradezco el que me hayan extendido la invitación y que tengamos este espacio para conversar de un tema que es tan relevante y donde se ha dado pocas opciones para aquellas personas que, como bien dice el doctor Díaz Canseco, consideramos que es una muy buena propuesta normativa, ¿no? Entonces, yo quisiera referirme o hablar sobre el contexto institucional de lo que es, dónde se va a desarrollar el control de fusiones, y para eso tengo que hablar también de Indecopi, ¿no? El doctor Díaz Canseco ha dado mucha información que es muy valiosa, ¿no? Primero, no voy a repetir porque estoy hablando del tema institucional, pero sí quiero partir de algo que él ha mencionado, que es que el control de fusiones es una norma que se ha dado de manera técnica, que responde también a una necesidad. Y esa norma técnica no la va a analizar nada más que, o sea, nadie la va a tener más que el Indecopi en sus manos para poderla aplicar. Y deberíamos recordar quién es el Indecopi o qué entidad es el Indecopi. El Indecopi es una entidad que tiene funcionando más de 20 años en el país. Es una entidad que siempre se ha destacado por ser absolutamente técnica en cuanto al manejo de los sistemas de competencia, de todo el sistema de competencia. Es una entidad que ha estado a la vanguardia y sigue estando a la vanguardia en lo que es políticas de competencia y aplicación de las normas de competencia a nivel internacional. Y tan es así que es de vanguardia esta entidad, que hace poco ha sido elegida como el centro regional de la OCDE para la competencia en América Latina. Pese a que el Indecopi no tiene un componente importante como es el control de concentraciones, pese a eso y contra todo pronóstico, porque sería bastante extraño que un centro regional de la OCDE no tenga un control de fusiones, ha sido elegida. Y eso, cuando yo me enteré de la noticia, a mí me llenó de muchísimo orgullo, no solamente porque soy ex Indecopi, sino también porque dice mucho de la entidad y habla muy bien de los funcionarios y muy bien del país. Habla muy bien de un régimen que ha sido instaurado en el Perú hace muchísimo tiempo y que se ha ido manejando y trabajando año a año. Este esfuerzo, este reconocimiento no se produjo de la noche a la mañana, no tiene un mes el Indecopi. El Indecopi viene generando tendencia internacional hace mucho tiempo. Además de ser centro regional de la OCDE, Indecopi también es constantemente premiado por buenas prácticas, porque saca sus guías, saca sus manuales. No, o sea, es muy extraño, y el doctor Díaz Canseco no me dejará mentir, igual que Santiago, que una agencia de competencia sea tan equilibrada, porque les da a algunos, les da a otros, o sea, trata de mantenerse muy en el centro, no ha sido cuestionada en ningún momento en cuanto ha sacado algún tipo de decisión. Habrá gente que evidentemente va a estar en contra de algunas posiciones, pero nunca se ha cuestionado el tecnicismo del Indecopi. Y esa es la agencia que va a analizar y que va a tener a su cargo el análisis del control de fusiones.
Entonces, partamos por ahí. O sea, no lo está analizando una entidad nueva, no lo está analizando gente que no tiene conocimiento, gente que no tiene trayectoria. Lo está analizando el Indecopi, ¿no? Y también partamos por el hecho de que el Indecopi, precisamente porque es una entidad técnica, porque es una entidad que viene trabajando en estas materias hace muchísimos años y que se ha forjado una ruta, el Indecopi no es una entidad irregular en su actuación y tampoco es una entidad que deje que desear. ¿Y por qué me refiero, por qué quiero rescatar este tema? Porque no es que nosotros vivamos plagados de 50 casos que salen disparados porque hay 20 noticias en prensa. No es una entidad que ha respondido a presiones. Y eso es un elemento muy importante cuando se habla de un control de fusiones. Porque está demostrando la agencia de competencia que es imparcial y que es técnica, ¿no? Entonces, no es que todo el mundo, ahí parecería de que cuando se habla del control de fusiones, que a partir de mañana el Indecopi se va a volver loco y va a comenzar a analizar cuánta fusión y cuánta adquisición existe en el mercado, ¿no? Como si, no sé, pues hubiese salido el cuco. O sea, mañana el Indecopi comienza a disparar casos por todas partes. Y eso no es así. O sea, en la ley, como lo ha explicado el doctor Escanseco, y va a tener Santiago el espacio para poder explicar cómo va a funcionar a nivel económico, no habilita a Indecopi a salir disparado a buscar cuánta adquisición y cuánta compra y cuánta fusión aparece. O sea, los estándares que se están aplicando en la norma son tan elevados que por ahí es su Indecopi, si en algún momento tendrá que ver algún caso, pero... Y otro elemento adicional, la herramienta tampoco es una herramienta desconocida. Ya tenemos nosotros un control de fusiones. Y creo que en todo el tiempo que hemos tenido la norma de control de fusiones, el Indecopi ha demostrado que la ha aplicado o la ha sabido aplicar de manera bien imparcial. Yo no conozco un caso de una persona que haya salido gritando a los 7 vientos, diciendo que el Indecopi se excedió en su pronunciamiento al momento de analizar la fusión o el pedido de fusión de las empresas. Entonces, tenemos una tendencia de la actuación que ha tenido Indecopi a lo largo de los años. Tenemos una norma que ya viene siendo aplicada por el Indecopi, que es en el control de fusiones en el sistema eléctrico. Esto de aquí es simplemente lo natural que sucede. O sea, en un contexto de una agencia de competencia, la agencia de competencia necesita pues, de contar con todas las herramientas necesarias. Así como existe el control de conductas, también es importante el control de estructuras. Y con esto lo único que quiero yo también mencionar ahora, que me parece importante, es que parecería que nosotros, o sea, que el argumento en contra es que nosotros somos los copiadores de tendencias internacionales, que no nos calzan a nosotros, ¿no? O sea, a nosotros no nos calzan esas tendencias internacionales. Estamos lejos de pensar, o sea, como si nuestro mercado fuera un mercado bananero, ¿no? Y no considero que nuestro mercado sea un mercado pequeño. Nuestra economía no es una microeconomía para efectos de los análisis de competencia. Nosotros tenemos una economía pequeña, sí, pero no es micro. Es una economía interesante a nivel regional. Ojo, es interesante a nivel regional. En nuestra región, nuestra economía no es una economía para nada desdenable. Y la agencia de competencia necesita tener instrumentos y herramientas apropiadas. Esta control de fusiones no es copia de nada. Es una norma que ha sido creada de manera técnica y que responde a la realidad nacional. No es que nosotros hemos copiado exactamente los textos de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, del Reino Unido. No. Es una norma que ha sido creada acorde a la realidad peruana, acorde a la agencia de competencia y por lo tanto va a responder a los análisis que viene llevando a cabo la autoridad nacional con los parámetros que son reconocidos a nivel internacional y que las propias personas y las propias empresas reconocen que tiene el Indecopi. Entonces, a mí me preocupa cuando quieren demonizar la norma diciendo que, uno, a partir de mañana todo el mundo va a tener lluvia de fusiones y de control de fusiones, pues eso no va a ser así. O sea, no hay ninguna tendencia que muestre que el Indecopi va a accionar de esa manera. Aparte, la norma no lo permitiría por el tipo de parámetros que tiene y de umbrales que ha previsto. Número dos, es una norma acorde a la realidad nacional. O sea, nadie ha copiado nada, ¿no? Es como que yo diga, bueno, porque tengo una ley de represión de conductas anticompetitivas, estoy copiando. Esa es también una norma que fue creada para el contexto nacional y que nos funciona a nosotros y que se ha ido puliendo conforme se ha ido trabajando la norma. Ahora, el control de fusiones
también cuando se comience a aplicar en otros sectores, probablemente pasará por ajustes, y eso la misma norma no lo descarta, y será la experiencia de la propia agencia de competencia la que va a demostrar cómo va a realizar en el día a día sus investigaciones. Más bien debemos estar agradecidos que no es una agencia que se va a prestar, por ejemplo, para presiones, que eso podría suceder en otros contextos. No, es una agencia que ha demostrado que imparcialidad en sus decisiones. Y es interesante que siendo nosotros el mercado que somos, interesante a nivel regional, pues también demostremos que estamos a la altura de tener una norma que responda a la necesidad de buscar un mercado más competitivo, más justo, porque igual el control de fusiones no va a operar para todos los sectores, sino para aquellos sectores donde eventualmente pueden haber impactos que son no deseados, que pueden afectar los procesos competitivos, ¿no? Entonces, mal hacen las empresas o la gente en general en pensar que este control de fusiones es un tema como un disparo de, no sé, pues Sam Dos Bigotes que sale a disparar a diestra y siniestra, porque no va a funcionar así. Y también hace mal en cuestionar en una agencia que no tiene y no ha demostrado ser más que técnica, ¿no? Entonces, más allá del hecho de que argumentan de que el control de fusiones no debería funcionar, sin dar mucho más argumentos que estamos copiando, que somos muy chiquitos y que esto no va a funcionar, lo cierto es que nos estaríamos perdiendo de una norma que como país y como economía nos ayudaría muchísimo, ¿no? Entonces, estas son mis pequeños aportes. Quisiera con esto darle pase a Santiago y más bien agradecerles nuevamente por el espacio. Sí, profesor Santiago, la palabra es... Sí. Sí, gracias Carlos, gracias a Atena y gracias también a María Antonieta por sus palabras y la introducción de Luis José. Me pedías al inicio, Carlos, que haga un análisis de una perspectiva económica de lo que está pasando en el tema de control de fusiones en el Perú. Y quería comenzar diciendo qué cosa es un análisis económico de una norma, ¿no? En verdad, el enfoque económico de las cosas no difiere mucho respecto de si se trata de un proyecto de inversión pública, un proyecto de inversión privada, una norma como esta o una decisión personal, ¿no? Básicamente lo que hacen los economistas es tomar una decisión en función al balance entre los beneficios y costos, ¿no? Ese es el enfoque económico, analizar si debo tomar una decisión basado en los beneficios respecto de los costos que esa decisión, ese proyecto de inversión, o en este caso, este cambio normativo que está proponiendo el Congreso, aporta. Y la conclusión es muy sencilla. Si lo que está haciendo el Congreso, que es modificar el decreto de urgencia que emitió el gobierno el año pasado, tiene más costos que beneficios, el rol de un economista sería decir, bueno, es mala esa modificación del Congreso porque no está aportando más beneficios que costos. Yo creo particularmente, sin embargo, que la norma que acaba de ser aprobada por el Congreso, que modifica algunos aspectos importantes del decreto de urgencia de control de concentraciones empresariales que había sido aprobado por el Ejecutivo el año previo, tiene más beneficios que costos. Estas modificaciones que ha incorporado el Congreso ayudan a darle, si podemos decir, a darle dientes al control de concentraciones. Lo que había antes, que había sido aprobado por el Ejecutivo, era una buena norma, pero era una norma en bastantes sentidos tibia. Desde su redacción había tratado de no recibir tantas críticas del sector empresarial, ¿no? Había una norma bien política, muy negociada y bastante tibia. Lo que ha hecho el Congreso, modificando algunos artículos del decreto de urgencia sobre el control de concentraciones, ha sido precisamente tratar de darle más fuerza
a esta norma y ciertamente ha aumentado las responsabilidades del Indecopi respecto de lo que existía antes. Pero a mi juicio es algo que ha sido necesario. Y quiero concentrarme rápidamente en un cambio que a mí me parece particularmente importante. En la norma aprobada por el Ejecutivo se establecía que las operaciones de concentración sujetas a notificación de Indecopi eran aquellas que excedían el umbral de ventas de 118.000 UITs, más o menos 500 millones de dólares, es decir, si son dos empresas, o bien cada una de ellas de manera individual o en conjunto, tenían que tener ventas por encima de 118.000 UITs, y luego cada una de las empresas, o al menos dos de las empresas que se concentran, en el caso que sean solo dos las que se concentran, esas dos, tenían que tener de manera individual cada uno de ellos 18.000 UITs de ventas. Como estaba redactada la norma, tenía que cumplirse estos dos umbrales, el de ventas conjuntas y el de ventas individuales, para que una operación de concentración se notificara. ¿Qué es lo que ocurría? Ocurría lo siguiente. Los umbrales, 118.000 y 18.000, son relativamente altos para el tamaño de la economía peruana. De hecho, la forma en que se establecieron esos umbrales en el decreto de urgencia que aprobó el Ejecutivo fue a través de un promedio simple de una muestra de aproximadamente 16 países europeos. Como es fácil intuir, un promedio simple de los umbrales que existen en países europeos, cuyas economías son por lo general más grandes que la del Perú, obviamente va a dar como resultado umbrales de notificación que son desproporcionadamente altos para el tamaño de la economía peruana. Ahora bien, eso era algo superable. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, alguien podría argumentar, oye, Indecopi tiene muchos años de experiencia, etcétera, etcétera, pero también es cierto que ahora van a enfrentarse a un nuevo sistema de competencia, que es el control de concentraciones. Vamos por partes. No pongamos un umbral tan bajo, pongamos un umbral muy alto, como el que está ahora, calculado a través de un promedio, y todos tranquilos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué cosa es lo que iba a ocurrir? Y por eso creo que la norma es positiva. Iba a ocurrir que se iban a dar muchas transacciones ligeramente por debajo de los umbrales que acabo de mencionar que no iban a ser notificadas, pero que sin embargo sí tenían el potencial de crear una posición dominante en el mercado o crear problemas futuros en el mercado. Este problema que acabo de mencionar, que es el de los umbrales, de las operaciones que caen por debajo del umbral, no es un problema que iba a ocurrir en el Perú, sino que es un problema que ocurre en el mundo desarrollado, en Estados Unidos y en Europa. Actualmente se viene discutiendo cómo hacer para evitar que operaciones de concentración que están ligeramente por debajo de los umbrales, pero que sí generan o tienen el potencial de generar problemas de competencia, sean notificadas. Una solución que además la literatura sobre estos temas recomienda es que si tu país va a poner umbrales muy altos, como es el caso peruano, también ponga una provisión para que por debajo del umbral ocurran dos cosas. O bien que las empresas voluntariamente notifiquen, y ahora voy a explicar por qué una empresa tendría la voluntad de notificar aun cuando no está obligada, o bien que el Indecopi las pueda revisar de oficio. Esto ha generado mucho revuelo y ha llevado a algunas personas que están en contra de la norma en general, de esta, la del Poder Ejecutivo y de la que se viene discutiendo en 3 congresos hacia atrás, simplemente no quieren y ahora están volviendo con este pretexto, a decir que porque el Congreso ha modificado el umbral en este sentido que acabo de mencionar, Indecopi se va a llenar de carga de trabajo, no va a poder evaluar las fusiones en el tiempo que se le otorga la norma y que en general esto va a ser un fracaso. O sea, están deseando que fracase la norma para tener la razón, ¿no? Pero, ¿a qué voy? Voy a que operaciones que están por debajo del umbral van a ocurrir y cuando ocurran,
Si no se tiene esta puerta de escape que permite Indecopi revisarlas de oficio o a las empresas voluntariamente notificar, van a generar un problema en mercado. Ejemplos hay varios. Yo puedo poner uno en concreto. Una empresa cervecera que tiene el 90 y tantos % del mercado de cervezas en el Perú, no voy a decir nombres, adquirió recientemente a través de una empresa vinculada una empresa de cerveza artesanal en el Perú. Si uno le aplicaba los controles o los umbrales que existen en la norma, esa operación de concentración no hubiese requerido pasar por el control Indecopi. ¿Por qué? Porque si bien la empresa adquirente seguramente excedía con creces el primer umbral, el segundo umbral, la empresa más pequeña no lo excedía y por lo tanto no tenía que ser notificado. Este mismo caso que yo les he puesto, del caso peruano de cervezas, ocurrió hace una década atrás, aproximadamente, un poco menos, en Europa, cuando Facebook compró WhatsApp. Facebook, por el tamaño que ustedes imaginan que tiene, obviamente pasaba los umbrales. Pero WhatsApp, en ese momento, era una empresa que recién comenzaba, ni siquiera tenía ingresos y por lo tanto estaba fuera del umbral. Esa operación no se iba a notificar. Afortunadamente, los europeos tienen en su norma de competencia una provisión que dice si 3 Estados miembros, aun cuando la operación no pase los umbrales de cada uno de esos países, requiere a la Comisión Europea que revise una operación, esa operación se revisa. Entonces, de alguna manera los europeos tenían una salida al problema y finalmente pudieron revisar la concentración en el Facebook y WhatsApp. Entonces, volviendo al tema con el que empecé, y si quieren después conversamos sobre los otros cambios que el Congreso ha introducido en la norma. ¿Es beneficioso el cambio respecto de lo anterior? ¿Genera más beneficios que costos? A mí me parece que sí. Si alguien dice lo contrario, es decir, que estos cambios generan más costos que beneficios, hay que preguntarnos desde qué perspectiva dicen que genera más costos que beneficios. Si lo dicen desde la perspectiva privada de un cliente al cual seguramente están asesorando o van a asesorar en un proceso de concentración empresarial, obviamente los cambios no convienen. Obviamente no convienen porque primero corren el riesgo de que no se les apruebe una operación si es que ésta genera problemas de competencia, pero incluso si no genera problemas de competencia, bueno, hay seguramente algunas tasas y algún tiempo en la evaluación que esta operación va a tomar. Pero yo creo que esa no es la forma correcta de analizar una norma. La forma correcta de analizar una norma es preguntándose el costo-beneficio desde el punto de vista de un país, no desde el punto de vista privado de mis clientes que obviamente quisieran que no hubiera ningún tipo de control. Hay que evaluar la norma si tiene beneficios y costos desde un punto de vista país, ¿no? Y desde un punto de vista país, yo creo que esta norma es positiva porque promueve la competencia al evitar operaciones de concentración empresarial que generen problemas de competencia y que sean difíciles de remediar, porque el problema de las concentraciones es que una vez concentradas las empresas, el remedio es muy caro o no existe. Y ya con esto termino. Cuando hablo de que hay problemas de competencia en el mundo desarrollado, Estados Unidos, en los últimos 2-3 años, hay una abundantísima literatura económica que analiza que, por ejemplo, la ralentización del crecimiento de los Estados Unidos como potencia mundial en innovación se debe a la existencia de grandes conglomerados económicos, monopólicos o cuasi monopólicos, que no están innovando a la velocidad que pudieran innovar si es que hubiera competencia, ¿no? Entonces, para evitar eso es necesario un control. Gracias. No, gracias, profesor. Bueno, antes de pasar a la segunda ronda, una breve síntesis, creo, de lo que se ha señalado. Importante, creo, resaltar lo que acaba de decir el profesor de diferenciar los discursos en atención a los roles o los lugares que están cumpliendo los expositores de estas ideas, ¿no? No es lo mismo hablar como un profesor, no es lo mismo hablar como un abogado,
que tiene unos intereses que defender, ¿no? Y eso creo es importante evidenciarlo al momento de defender también las posturas, ¿no? Tener esa honestidad intelectual y del discurso, ¿no? Para poder decirlo. Importante creo también lo que se ha señalado respecto de la relevancia del control de competencia, del control de fusiones, perdón, para incentivar la competencia, ¿no? Creo que eso es algo que no se ha dicho lo suficiente porque creo que en principio pareciera para cierto sector contraintuitivo, ¿no? ¿Cómo va a incentivar la competencia lo que busca controlarla, ¿no? Para cierto sector de la doctrina. Y creo que tampoco se ha relevado lo suficiente lo que ha dicho la profesora María Antonieta respecto de la institucionalidad del INDECOPI, ¿no? Que es innegable. La institucionalidad del INDECOPI, creo que para todos los que hemos trabajado también ahí, es algo que se vive en cada momento de la institución, ¿no? Y es algo que no va a cambiar producto de esta modificación, ni va a haber un cambio radical, ni un ingreso de populismos tampoco en la institución, ¿no? Nunca ha sido ese su camino, ¿no? Y no tendría por qué hacerlo tampoco en el futuro. Y bueno, con eso creo que básicamente es lo importante de lo que se ha señalado, y creo que ya tenemos un panorama adecuado respecto de cuál es la necesidad, si se quiere la urgencia de tener una normativa de este tipo para colocar al país, y esto que no se entienda tampoco de forma eurocéntrica, sino que se entienda porque es una realidad nuestra también, ¿no? Tenemos nosotros también una realidad muy fuerte vinculada a las concentraciones, eso es algo que tiene que atenderse. Creo que en esta segunda ronda podríamos evaluar ahora sí, ya de manera más tangible, el texto de la normativa que se está proponiendo, ¿sí? Y ahí quizás podríamos empezar con la profesora María Antonieta. Preferiría darle primero la palabra al doctor Díez-Canseco, dado que empezamos en ese orden, ¿te parece? Está bien. Okay. Sí. Mira, el proyecto del Congreso ha respetado, el texto del decreto legislativo 1510, ¿ok? Ha respetado el texto del decreto de urgencia 013 y ha respetado el texto que se discutió en el Congreso anterior. O sea, es un texto diplomáticamente correcto. Y me acuerdo que cuando oí el debate en el Congreso hace una semana, un poco más, decían, hay que respetar los textos del Congreso anterior. Se ha respetado porque está ahí. Hay que respetar el texto del Ejecutivo. También está ahí. O sea, es impresionante, pero es un texto que de alguna manera, como bien señalaba Santiago, tiene un conjunto de cosas muy positivas, pero habían algunos ajustes que eran necesarios hacer porque en la opinión de algunas personas que fuimos consultadas, la norma iba a tornar prácticamente ineficiente. O sea, iba a ser una norma de adorno, si es que no se le ponía un poquito de ajustes y un poquito de garras. Voy a mencionar 2 o 3 cositas rápidamente para no monopolizar el tema. Por ejemplo, se le está dando la soberanía de la norma. O sea, esto era un decreto de urgencia modificado mediante decreto legislativo sobre la base de una ley autorizativa del Congreso. O sea, este es un trabalenguas espantoso, y lo que ha hecho el Congreso es convertirla en ley. Porque además, con esto, quedaba ya ocultado una de las críticas que en algún momento habían hecho, decían, oye, si es decreto de urgencia es inconstitucional. Y además, la trampita del Ministerio de Economía y Finanzas, porque el Ministerio de Economía y Finanzas puso una trampita en esta ley, que la vigencia de la norma era de 5 años. Claro, pones un umbral al tote, primero. En segundo lugar, ¿cómo se llama? Le pones una vigencia de 5 años. Umbral alto, vigencia de 5 años, muy pocas operaciones, la norma termina ineficiente, además decreto de urgencia, conclusión, no sirve para nada, deróguese, me están siguiendo. Entonces, es muy interesante. Y además, había otra trampita que había metido el Ministerio de Economía y Finanzas, que parece que el que gobierna el país es el Ministerio de Economía y Finanzas, que para subir el umbral era mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, pero para bajarlo era mediante ley del Congreso.
O sea, una cosa realmente bastante especial, que por cierto, cuando este tema se venía debatiendo y se estaba a punto de publicar un libro internacional sobre el derecho de control de fusiones en el Perú, obviamente se hizo un montón de consultas a un conjunto de expertos de como 40 países por mi cuenta, para saber, oye, mira lo que están diciendo, ¿qué les parece para este libro que se acaba de publicar? Y claro, y a todos les parecía prácticamente una locura esto de que la ley tenía una vigencia de 5 años, dicho por el MEF, que para subir el umbral era por decreto supremo del MEF, y que la norma se iba a llamar decreto de urgencia, a pesar de que ya había un texto que la pudo haber habilitado para que se convirtiera en decreto legislativo. Entonces, aquí hay bastantes cositas bastante interesantes, y la perla es la bendita norma que la ministra de Economía ha señalado en el sentido de que esto es la catástrofe y que les preocupa tremendamente porque en los casos del sector financiero y cuando pudiera haber un riesgo sistémico, el Indecopi es el que tiene la última palabra. Y esta es la catástrofe. Entonces yo quiero decir algunas cosas en buen cristiano. ¿La SBS tiene corona? Esa es la primera pregunta que me quiero hacer. ¿Por qué la SBS sí puede opinar? ¿Ok? ¿Y por qué no lo puede hacer el OCIPTEL? ¿Por qué no lo puede hacer el OCITRAN? ¿Por qué no lo puede hacer la SUNAS? ¿Por qué no lo puede hacer ninguno de los organismos reguladores? O sea, ¿por qué la SBS? Otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención es ¿a título de qué la Superintendencia del Mercado de Valores va a tener que opinar sobre fusiones? Ah, quieren evitar que el Indecopi las vea, o sea, una forma para que las empresas que estén en el, ¿cómo se llaman? Sujetas a supervisión del mercado de valores, el Indecopi no las vea, o los bancos, que por cierto, la SBS está pintada de adorno, y acá estoy siendo muy político, lamento decirlo, pero el Fondo Monetario Internacional y la OECD le ha llamado poderosamente la atención lo altamente concentrado que está el mercado peruano en la banca. ¿Ok? Y no digo nada sobre las AFPs. Y claro, o sea, los que no han logrado su función de promover la competencia, que es la SDS, los que han evitado que el mercado peruano en la banca sea sumamente competitivo y que haya muchos, ahora van a controlar las funciones. O sea, ¿para qué? Para que las cosas sigan igual. Y claro, parece que el jalón de orejas que les ha dado el Fondo Monetario Internacional y los comentarios sobre el nivel de concentración de la banca en el Perú que ha dado, ¿cómo se llama? La OECD, parece que les entra por acá y les queda por acá. Pero en fin, y además, yo creo que están pésimamente mal asesorados. Y con eso termino. El riesgo sistémico, ¿ok?, que requiere una operación o una decisión muy rápida, ¿ok?, en ninguna parte del artículo 16, que es tan criticado, dice que la SBS no lo va a ver. O sea, yo lo he leído 80 veces y parece que los asesores del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas y de la SBS no lo han leído. En ninguna parte dice que se le resta y se le quita las competencias, ¿cómo se llama?, prudenciales a la SBS. En ningún momento lo dice. Lo único que se está diciendo es que cuando la opinión prudencial que tenga la SBS será remitida al Indecopi para que el Indecopi dé la última palabra. ¿Y por qué razón tiene que dar el Indecopi la última palabra? Porque es la agencia de competencia. Que yo sepa, la SBS no es la agencia de competencia en el Perú. Que yo sepa, la SBS no tiene un solo equipo de gente preparada en derecho a la competencia, salvo aficionados probablemente, o teóricos, o académicos, pero no tiene gente del día a día. Entonces, yo no sé, honestamente, ¿qué pasa? O sea, acá hay algo oculto, acá hay algo raro. Lean la norma. Ustedes agarran el artículo 16 y en los casos de riesgo sistémico o lo que fuera, lo único que hacen es simplemente dar su opinión y de conformidad con el artículo 21, y es el artículo 21, 21.2 y 21.5, ¿qué se hace? Se manda al Indecopi, que tiene el mecanismo de revisión rápida, lo que llaman el fast track. Entonces, ¿qué drama hay acá? ¿Qué problema hay aquí? Honestamente, no lo entiendo. Riesgo sistémico,
la SBS da su opinión de conformidad con sus competencias, se remite al Indecopi y en la aplicación con el artículo 21 se hace el mecanismo Fast Track y en 24 horas está aprobado. Pero estamos respetando la estructura. Que yo sepa, el Indecopi es la institución encargada de proteger el interés de los consumidores, que está en la Constitución. Que yo sepa, el Indecopi es la entidad encargada de proteger la competencia, está en la Constitución. Que yo sepa, la SBS no es la entidad encargada de ver la competencia. Y además, no lo hace, porque tenemos el mercado bancario altamente concentrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora sí la palabra se la cedo a la profesora María Antonieta. Muchas gracias. Sí, yo coincido plenamente con lo que acaba de mencionar el doctor Díaz-Canseco. Yo cuando leí las modificaciones a la ley, el proyecto de ley, hablemos como es, el proyecto de ley, que por fin es un proyecto de ley. Nosotros nos estamos acostumbrando a legislar por decreto legislativo, decreto de urgencia, y tienen que salir leyes y leyes buenas. Es bueno ver una buena ley en el Congreso. Más bien, deberíamos estar felices de que exista un proyecto de ley bueno, ¿no? Eso debería ser lo regular, no lo raro. Cuando yo leí este proyecto de ley, a mí me pareció un proyecto de ley bastante equilibrado. O sea, y yo lo leí también varias veces, y más bien me pareció un proyecto de ley garantista con la competencia. Y garantista en el sentido en el que se procura o se garantiza que el Indecopi va a realizar una revisión técnica y se garantiza de que estos análisis que se van a llevar a cabo respondan a los estándares técnicos más elevados que existen. Y eso ya es tener una garantía al buen funcionamiento de los mercados. Eso por un lado. Por otro lado, yo destaco el tema de que en estos casos del sistema financiero que menciona el doctor Díaz-Canseco, se le pide un informe a la SBS y a la SMB, y más bien en otras latitudes la agencia de competencia tiene un poquito más de autonomía y puede pedir un informe como puede no pedir un informe, dicho sea de paso. Entonces, dar la opción de que le pregunte a las autoridades, oye, dame un informe sobre cuál es tu visión de las cosas, eso es ser garantista. O sea, yo no entiendo en qué momento se han tergiversado las cosas, ¿no? O sea, te estoy dando la opción de que tú encima me des un informe como para poder hacer las cosas de manera más transparentes. Eso es transparencia. Entonces es una norma garantista, es una norma transparente. Y es una norma predecible. Y les voy a decir por qué es predecible. Yo no conozco una ley, puedo estarme equivocando, por favor, si los que nos están mirando sabe, me escribe, ¿ya? Pero yo no conozco una ley en el Perú, o un proyecto de ley en el Perú, que establezca una obligación, o más bien, que establezca una obligación, más que una obligación, que establezca es una disposición en el que se le pide a una autoridad que por favor reporte cuáles son los resultados de la aplicación de la norma. ¿Cuándo hemos tenido una norma en el Perú que tenga un seguimiento ex post? Una norma, una ley, por si acaso, ley, no decreto supremo, no reglamento, una ley que le diga a la autoridad de competencia, ¿sabes qué? Sobre la base de, para poder determinar si se tienen que hacer ajustes, si se tienen que hacer cambios, cómo ha funcionado la norma, repórtanos. ¿Sí? Yo no conozco una sola norma. Eso es ser predecible, eso es decir, miren, hemos aplicado la norma, en un año probablemente es posible que ni siquiera se genere algún tipo de procedimiento, pero sí podrá determinar la agencia de competencia cómo fue el desarrollo de la norma en un año, cuáles han sido los principales retos, cómo ha recibido el mercado esto, qué es lo que ha pasado, cuál ha sido el seguimiento. Algo tiene que ser. Los temas ex post son sumamente sensibles en economías como las nuestras, porque es lo que nos da el indicador de cuál es el impacto de las decisiones que se producen en el mercado. Y a veces eso se deja mucho de lado, ¿no? Y la posibilidad de que exista esta opción de que la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia evalúe, ¿no?, y informe cuáles han sido los resultados en el periodo en el que va a comenzar a aplicarse la norma, es algo bastante positivo, es algo transparente. Esto genera transparencia, esto genera predictibilidad, es una norma garantista. Entonces, cuando yo leí este proyecto de ley, yo no entendía por qué las personas decían que esto era
que la norma iba a generar impredictibilidad. Yo no entendía por qué, que la norma no ayudaba a la transparencia y el buen funcionamiento de los mercados, porque más bien pocas veces nosotros hemos visto una norma que haya tenido tanto cuidado en tratar de hacer las cosas bien de saque y de tratar de mostrarse de una forma transparente de cuál va, o sea, de hacerle un seguimiento a la actuación de la autoridad de competencia. Yo no conozco una ley que tenga una situación como esta donde diga, ¿sabes qué? Necesito que tú me digas cómo va la aplicación. ¿Cómo va la aplicación? No es repórtame qué cosa estás haciendo con... No. ¿Cómo va la aplicación? Dime cuáles serían tus recomendaciones. Que eso es importantísimo para el fortalecimiento de la institucionalidad de la competencia en el Perú, ¿no? O sea, no es, yo no creo que la norma esté dando carta libre a la autoridad de competencia. No creo que tampoco estemos en una situación donde la norma no tenga parámetros claros y bien definidos. Yo veo lo contrario. Entonces, a mí sí me sorprende mucho algunos comentarios que se formulan, porque parecería que de verdad no se han percatado de lo potente que es el que a una autoridad le digan, oye, ¿sabes qué? Coméntame qué está pasando, qué ha sucedido con esto, dime qué recomendaciones existe y que deje la cancha abierta para modificar la norma, porque el proyecto también lo plantea. O sea, se pueden modificar las cosas. Y eso es verdad, porque todo va a responder a cómo funciona el mercado. Eso es importante, porque se está reconociendo que uno puede regular y puede legislar, pero es en el momento en el ver los impactos de las decisiones, de las regulaciones o de las leyes, el feedback apropiado que te va a permitir a ti después retomar un análisis y comenzar a perfilar las cosas. Y eso es mucho mejor y más bien eso abona y fortalece la institucionalidad a estar andándonos en una situación en que mejor no meto la mano en nada y dejo las cosas como están. Y bueno, tenemos situaciones como la que ha explicado el doctor Escanseco y Santiago, donde tenemos un mercado altamente concentrado, con conglomerados que son difíciles de partir. No solamente hace poco con temas de innovación, como mencionaba Santiago, se han visto estos problemas. En otras partes del mundo se han visto estos problemas cuando existen conglomerados en los mercados, porque un conglomerado cuando tiene un poder oligopólico, pues no le da la gana competir, o sea, no es tan eficiente. Entonces, en verdad, ya otros países ya han podido percibir, han podido identificar cuáles han sido los problemas cuando no se han producido estas soluciones. Entonces nosotros no deberíamos esperar a que sea demasiado tarde, ¿no? Sobre todo cuando yo sí siento que tenemos una ley bastante equilibrada. Es raro para nosotros como país tener normas o regulaciones técnicas y equilibradas. Y es bastante raro. Y no me dejarán mentir ni el doctor Escanseco, ni Santiago, ni probablemente muchas de las personas que nos están escuchando, ¿no? Es raro. Entonces, está bien fomentar el debate, pero ojo, no perdamos de vista que el contenido de la norma es un contenido bastante equilibrado y técnico. Y con lo mismo siempre se puede perfeccionar. Lo importante es que la norma te da pie para eso más adelante y le está dando el respaldo que el Indecopi necesita para poder llevar adelante sus funciones. Y eso es algo que se tiene que destacar porque nosotros queremos que el sistema de mercado como lo tenemos se mantenga. No queremos que nuestro sistema de mercado colapse o deje de funcionar. Nosotros queremos seguir fortaleciendo nuestra economía. Entonces, hacer este tipo de contraargumentos puristas, teóricos, lejos de abonar en fortalecer nuestro sistema competitivo o de competencia, hace mucho daño. El cuestionar las competencias de la agencia de competencia, valga la redundancia, hace mucho daño. Mucho daño. Ojo, es muy peligroso abrir la puerta en una discusión a determinar que una agencia de competencia no tiene las capacidades suficientes. Es peligroso. Ese argumento puede salir después como boomerang posteriormente, estamos a poquito del cambio de gobierno, para luego decir, no, como no es tan capaz para hacer esto, pues menos va a ser capaz para hacer lo otro. Hay que tener mucho cuidado en cómo se tiene que formar la institucionalidad en el país. Y yo creo que hay que también, en ese sentido, mirar a cómo podemos respaldar a nuestras instituciones. Y esta es una forma de hacerlo, ¿no?
Muchas gracias, profesora. Sí, ahora la palabra para el profesor Santiago. Sí, yo quisiera retomar y referirme brevemente al tema de la intervención de la ESBS en el cambio, la evaluación de un control de concentraciones, ¿no? Efectivamente, ahí hubo un cambio en la propuesta del legislativo respecto de lo que estaba en el decreto de urgencia, y como ya lo explicó Lucho, el cambio fue de que retornaba, digamos, el control último de la aprobación o desaprobación de un proceso de concentración empresarial al INDECOPI, en todos los casos. Y esto ha preocupado al Ministerio de Economía y Finanzas. Yo coincido con Lucho de manera innecesaria, y eso es lo que quiero explicar un poco ahora. Si uno revisa las crisis financieras internacionales, incluso las crisis económicas en el Perú, las más grandes crisis económicas en el Perú se han desatado por malas políticas, obviamente, macroeconómicas, por, digamos, intervenciones políticas y no técnicas desde el Banco Central, y también, o como consecuencia de lo anterior, por crisis bancarias, ¿no? Es decir, los bancos eh, tuvieron que cerrar, quebrar, y eso genera mucha inestabilidad, ¿no? Por eso es muy importante que si uno está en un contexto de crisis macroeconómica, el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, eviten que esas crisis vayan a llegar al sistema financiero bancario, porque cuando una crisis económica se convierte o se materializa en una crisis, en una corrida bancaria, entonces el problema se hace más grande. De ahí la preocupación y la importancia de tener un regulador financiero bancario muy técnico, muy sólido y muy estricto en el control del riesgo sistémico, ¿no? En el control, por ejemplo, de la concentración, o sea, en el control, perdón, del riesgo de una corrida bancaria, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el instrumento principal que utiliza la SBS? Dicho sea de paso, también es un regulador que, a diferencia de Indecopi, la SBS es un regulador tradicional, ¿no? Que su herramienta es de comando y control. Es decir, la SBS ordena que los bancos y las instituciones financieras sigan una serie de criterios y luego controla que los sigan. El principal de ellos, son varios, es, por ejemplo, el control de la vinculación económica, ¿no? Para evitar que los bancos se presten a sus empresas del grupo. Otro de los criterios que utiliza la SBS para controlar a los bancos es los requerimientos de capital mínimo para poder operar, ¿no? Para poder hacer frente, por ejemplo, a una situación de iliquidez, les obliga a los bancos a poner más capital en esas circunstancias. Eso es lo que hace la SBS. Pero lo que hace Indecopi es totalmente distinto. Y vuelvo a reiterar con el riesgo de ser repetitivo de lo que ya ha dicho Lucho Descanseco, son expertices distintos. En la SBS no existe el expertise para analizar un proceso de concentración empresarial desde el punto de vista de la competencia. Si tú le das el proceso de concentración empresarial a un regulador tradicional como el de la SBS, posiblemente, no lo quiero afirmar, pero digo por eso posiblemente, este regulador apruebe la concentración. ¿Por qué? Porque no está viendo el impacto a la competencia, sino el impacto que mayor concentración tiene sobre la estabilidad del banco, ¿no? Es decir, bancos más grandes, más consolidados, más sólidos, son, por un lado, más fáciles de regular. No es lo mismo regular 4 bancos, como en el caso peruano, que regular 4.000, ¿no? Entonces, más sólidos, menos, más consolidados, versus el enfoque que podría tener una institución como Indecopi de promover el ingreso de nuevas entidades financieras, de promover una mayor y más intensa competencia entre los bancos. Son dos enfoques distintos, dos especialidades distintas, dos objetivos distintos. Y entonces vuelvo a repetir, si tú le das el control
valga la redundancia, del control de concentraciones bancarias solo a la SBS, es decir, y se lo quita Sindecopi como estaba en el proyecto, perdón, en el decreto de urgencia del Ejecutivo, muy probablemente perpetúes la situación que existe hoy día en la estructura del sector bancario financiero peruano, que es, como ya se ha dicho, altamente concentrada, y diría yo también agregaría con bajos niveles de competencia en varios de los productos que se ofrecen en el sistema financiero, ¿no? Ahora, la preocupación del MEF es incluso más específica que la que acabo de mencionar. El MEF dice, uy, pero ¿qué pasa si un banco entra en crisis, o un banco o una entidad financiera entra en crisis? Normalmente la solución para que esto no llegue al mercado y se genere un pánico financiero es que esa cartera o ese banco o esa institución financiera sea adquirida por una institución financiera más sólida, con lo cual se concentra el mercado. Si eso se lo da a Indecopi, de repente Indecopi dice no, pero al decir no se genera una corrida bancaria o una crisis financiera. Y yo creo que esa preocupación es, o sea, está mal por la siguiente razón. Si esto lo ve Indecopi, dudo mucho que Indecopi vaya a prohibir una concentración en el sector bancario sabiendo que la empresa adquirida es una empresa en crisis. Exacto, existe una doctrina en el análisis de operaciones de concentración empresarial que se llama Failing Firm Defense, ¿no? Mediante la cual, cuando hay una operación que involucra a una empresa, a un activo, que de cualquier forma saldría del mercado, por ejemplo, está en crisis, entonces si no la compro igual va a salir del mercado, entonces entra en un procedimiento de fast track de aprobación y se aprueba rápidamente. No veo en qué circunstancias realmente Indecopi en este contexto, que es el que le preocupa al MEF, vaya a prohibir que se dé la concentración empresarial, bancaria o financiera. ¿Y por qué razón? Por una razón económica también. Y es que si no se compra ese banco, igual ese banco o esa entidad financiera en crisis saldría del mercado. Y al salir del mercado se reduce el número de agentes de mercado que quedan, igual sube la concentración, ¿no? Entonces, Indecopi no ganaría nada de prohibir una adquisición de una entidad financiera, no ganaría nada en términos de promover la competencia de una entidad financiera que de otra forma igual iba a salir del mercado porque estaba en crisis, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay que llamar la atención también de que si eso es lo que le preocupa al Ministerio de Economía y Finanzas y a la SBS, en primer lugar, si una entidad financiera o bancaria entra en crisis, el primer responsable es el regulador. Ojo, porque a las entidades financieras, yo les he dicho, las regulan con comando y control. Es decir, tú tienes que cumplir 1000 requisitos y tienes un supervisor bancario que te hace regularmente supervisiones de tu contabilidad, de tus cumplimientos de ratios, y si aún así vas a entrar en una crisis financiera, bueno, hay que preguntarle al regulador qué pasó ahí, ¿no? A la SBS. Sí, parece que reconocen que son incapaces. O sea, honestamente es vergonzoso lo que hace la SBS. Honestamente, me ofende. Y hay otro detalle que quería decir, perdona que te interrumpa, Sí, Santiago, pero ellos han dicho por ahí, me parece, que la OECD recomienda, en todos los países de la OECD, el tema bancario y las fusiones a nivel bancario lo ven las equivalentes a la SBS, lo cual es una mentira del tamaño de la Catedral de Lima. Pero en fin. Y en sí, segundo es lugar, cierto, o sea, perdón, sí, dale. algunos países sí, exactamente. Pero lo que no dicen es que en muchísimos países del mundo, los bancos o las entidades financieras están prohibidas de integrarse verticalmente en otro tipo de mercado. O sea, yo tengo banco, yo tengo eventualmente una AFP y yo tengo eventualmente una empresa financiera, y ahí me tengo que quedar. Pero yo no puedo comprar fábricas de zapatos, no puedo tener supermercados, yo no puedo tener, ¿cómo se llama?, fábricas de hamburguesas, yo no puedo comprar empresas navieras, etcétera, etcétera. O sea, y esto es una cosa que la ley peruana ha sido muy generosa. Y, y de repente por ahí estos días nos encontramos que como regalito maravilloso que le mande el Congreso,
Es, muy bien, quieres controlar, muy bien, pero te prohíbo que las empresas financieras compren en otros sectores verticalmente hablando. Entonces, la ley es muy ponderada, la ley es muy equilibrada. Es una ley que ha establecido, ¿cómo se llama?, un mecanismo bastante técnico para ir avanzando en esta dirección, pero los ayatolas de la competencia, los ayatolas en contra de la competencia, han salido a magnificar. Y yo creo honestamente que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, esto es a título personal, y la SBS se están disparando los pies con este tipo de ¿cómo se llama?, de propuestas. Porque lo que están haciendo es abriendo la necesidad de que investiguen un poquito más las prohibiciones que existen en un montón de países del mundo, en el sentido de que el sector bancario no puede integrarse verticalmente a ningún otro nivel. No pueden, se tienen que limitar única y exclusivamente a la banca. Punto. No pueden ni directa ni indirectamente comprar en otros sectores. Y en segundo Claro, lugar... ese sería el enfoque que tendría una agencia de competencia, O sea, ¿no? ahí sí, ¿Cómo lo ve una agencia de competencia? Dice, bueno, oye, esto está bien para efectos de generar más competencia, que los bancos se integren en otros negocios o deberían estar solo concentrados en algún tipo de negocio, por ejemplo, ¿no? Es el tipo de preguntas que yo creo que un regulador tradicional, que a ver, la solución que tiene un regulador tradicional a los problemas no necesariamente y muy frecuentemente no es promoviendo la competencia, sino más bien reduciéndola, ¿no? Si tú le preguntas, por ejemplo, a un regulador como Osinermin, de los que regulan tarifas, oye, ¿cómo soluciona un problema de mercado? Dice, con regulación, ¿no? Voy a regularlo. ¿Cómo soluciona la SBS un problema de crisis bancaria? Consolidando menos competencia, ¿no? Entonces, esta es otra mirada, es una mirada de promover la competencia, pero claro, si tú dejas que Indecopi entre a ver un sector que, dicho sea de paso, ha debido comenzar a ver desde hace mucho tiempo, que es el bancario, seguramente va a encontrar y va a comenzar a recomendar cosas para promover la competencia que no van a ser de agrado necesariamente del regulador o de, obviamente, las empresas, ¿no? Ahora, y cuando yo me refiero a la especialidad, me refiero a la especialidad en el análisis de competencia, que es una especialidad de Indecopi, conferida por ley a Indecopi, y donde ya hemos dicho, María Antonieta lo mencionaba, Indecopi tiene un largo track record de actuaciones positivas en el campo de la libre competencia. Y la SBS también dice que ellas son los especialistas en el sistema financiero y bancario, pero no es eso, porque Indecopi aplica el tema de la competencia, el análisis de competencia en todos los sectores de la economía, bancario, telecomunicaciones, aeronáutico, retail, farmacias, ¿no? Es el empleo de la metodología la que es la especialidad de Indecopi, ¿no? Y sobre ese tema a mí me gustaría agregar algo, Santiago, porque bajo esa premisa, entonces, cada sector debería tener su propia agencia de competencia, ¿no? Porque como son el conocedor, el que puede funcionar en el mercado, el que está supervisando, el que de alguna manera está lidiando, entonces cada uno debería ser una agencia de competencia individualizada. Y entonces, sí es verdad que esto pasa a nivel internacional, que cuando un regulador regula, uno de los aspectos que tiene que considerar es más o menos cómo mi regulación va a impactar en el mercado. Que acá no lo hagamos, eso es otra cosa, ¿no? Pero el hecho de que uno determine con su regulación cómo impacta el mercado, no la convierte en una agencia de competencia. Para eso tienen los demás países una agencia de competencia. O sea, el hecho de que yo cuando analice los impactos que van a producirse por mi toma de decisiones, desde la perspectiva que tú bien señalas, tiene el supervisor o el regulador, en nada enerva o debe restar la capacidad que debe tener una agencia de competencia, que debe ser una agencia absolutamente independiente de todos los demás y que de manera transversal aplique la política de competencia. Entonces, no es que porque es especialista la SBS, ahora la SBS va a ser la agencia de competencia para el sector ad hoc de financiero o bancario. No va a funcionar así, porque mañana más tarde va a aparecer otro tipo de autoridad que va a decir, bueno, como yo soy el ad hoc, entonces yo también quiero convertirme en la propia agencia de competencia y voy a regular la competencia de mi mercado por especialidad. Y las cosas no funcionan así. Eso no tiene una razón de ser. Entonces, coincido contigo, y esto más bien demuestra eh, qué tan digamos,
qué tanto hemos crecido a nivel de autoridades para poder reconocer la capacidad que tiene la agencia de competencia? O sea, somos lo suficientemente, no robustos institucionalmente porque sería ya demasiado pedir, pero hemos crecido como país para reconocer que el INDECOPI es una autoridad, una agencia de competencia capaz de poder lidiar con esto. O sea, ¿por qué estamos cuestionando ahorita a la autoridad de competencia? ¿Por qué? O sea, más allá de lo que menciona el doctor Descanseco, que pueden haber algunos intereses detrás, no habría ninguna razón de ser, ¿no? Y más bien nos puede disparar al pie a todos, no solamente a la SBS, no solamente a la SBB, al MEF, a todos. O sea, esto puede ser una bala que vamos a recibir como sociedad, ¿no? Perdón, solamente para completar, ¿no? Además hay otras cuestiones institucionales donde Indecopi es superior a la institucionalidad de la SBS, ¿no? La SBS es una superintendencia donde quien decide es la superintendente, ¿no? En Indecopi, quien decide un procedimiento de concentración empresarial es un colegiado de abogados y economistas destacados. Hay una segunda instancia independiente, donde hay abogados y economistas destacados que también resolverán el tema. Hay un equipo técnico, bueno, que también seguramente lo tiene la SBS, pero a ver, o sea, hay diferencias también, no solamente en la especialidad, sino en la estructura institucional de estas instituciones, que me parece, nuevamente hablando del análisis costo-beneficio, más beneficioso que lo vea Indecopi que lo vea el regulador. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ya para ir terminando, no sé si quieren agregar algo, algunas palabras finales ustedes. De hecho, me parece que para las personas que nos están viendo, los argumentos que se han vertido deberían ser suficientes para entender cuál es la necesidad de esta norma, qué es lo que pasaría también si se siguiera el camino trazado o que planea trazar el MEF, ¿no? Y bueno, creo que esas son cuestiones importantes. Además, creo también importante resaltar que puede ser un poco extraño también escuchar un análisis económico de verdad, ¿no? A veces se hace análisis económico entre nosotros que no resulta ser del todo técnicamente adecuado, ¿no? Sino más bien utiliza a veces figuras retóricas no tan correctas, ¿no? Para justificar argumentos no tan sólidos. Bueno, no sé si quieren añadir algunas palabras finales, ustedes ya para ir cerrando este conversatorio. Bueno, seguiré muy corto. Espero sinceramente que la SBS lea un poquito más la norma y no arme alborotos. Esto no es el apocalipsis. En segundo lugar, espero que el Ministerio de Economía y Finanzas también tenga un poquito de humildad y que reconozca que el Congreso ha hecho un magnífico trabajo. No siempre hacen buenas normas, pero esta es una buena norma. Y que las personas que trabajan en ese ministerio, que yo sepa, no hay ningún experto en derecho a la competencia, que, bueno, pues, ¿por qué no llaman a las personas que tenemos experiencia para dar nuestros puntos de vista y conversar sobre esto específicamente y no lanzarse, como lamentable ha hecho el ministro de Economía y Finanzas, a decir que esto es el apocalipsis? De ninguna manera. Yo lo respeto mucho. Como dicen, es el ministerio más importante del país, está por encima del primer ministro. Y yo respeto mucho al Ministerio de Economía y Finanzas, pero que oiga otros puntos y que oiga a los técnicos. Creo que hay un número importante de peruanos que manejamos derecho a la competencia y que creemos que lo que ha hecho el Congreso está bien. Así que yo espero que no observen y que el presidente Vizcarra promulgue rápidamente, porque déjenme decirme una cosa, esto, si no sale, esta norma ponderada, esta norma equilibrada, esta norma con pequeños ajustes, puede generar una casa de Pandora en las elecciones del próximo año y puede venir un gobierno populista o un gobierno que no crea en la economía del mercado y nos encontremos con cosas peores como consecuencia de no tener una norma que por lo menos hizo el intento de paralizar las cosas. O sea que piensen en el futuro, piensen en grande. Y ojalá, honestamente, que el Ministerio de Economía y Finanzas, ojalá que me estén escuchando, desista de observar la norma
porque no hay razón para hacerla, y que el presidente Vizcarra la promulgue muy rápidamente. Bueno, coincido. Bueno, primero agradecerles nuevamente por la invitación. Gracias por el tiempo, por el espacio. Ha sido sumamente rico compartir estos minutos con ustedes y escuchando tanto al doctor Díaz Canseco como a Santiago. Coincido plenamente con lo que ha mencionado el doctor Díaz Canseco y con todo lo que se ha mencionado antes, no tanto Santiago como él. Yo creo que como sociedad no nos hace ningún favor tener posiciones abiertas, o sea, tan puristas, teóricas o tan extremistas, ¿no? O sea, nosotros nos debemos tratar de mover de manera un poco más equilibrada para poder sacar adelante cosas consensuadas y sobre todo cuando se ve que existe una norma que realmente busca, pues, hacer las cosas bien y tiene los parámetros y las herramientas para hacerlo porque está bien formulada y porque es transparente, se va a rendir cuentas de esto, ¿no? Y yo no, o sea, este tema del control de fusiones viene funcionando en el mundo tantos años que realmente si hubiese sido una catástrofe como todo el mundo planea que es, como dice el doctor Díaz Canseco, el apocalipsis, yo creo que en muchas otras latitudes, sea de países ricos, medianamente ricos o no tan ricos, hubiesen hecho algo para tratar de sacarlo de largo, ¿no? O sea, el control de fusiones funciona para precisamente a lograr que la competencia se desarrolle de manera apropiada en el mercado, ¿no? Entonces, yo sí espero también que sea una reflexión a nivel de lo que nos conviene como sociedad, nos conviene como país. Esta norma se viene buscando hace mucho tiempo, tiene el soporte técnico, puede funcionar bien de esta manera con una entidad que es sólida. Entonces, no esperemos a que las cosas estén peor para tratar de buscar soluciones cuando tal vez los efectos sean mucho más difíciles de subsanar. Y también en contextos donde la situación no sea tan favorable para negociar. Entonces, creo que este es el momento apropiado. Nuevamente, así como dijo el doctor Canseco, hay que mirar hacia futuro y hay que ver que si queremos que el sistema económico siga funcionando como tiene que funcionar, no podemos quitarle los medios, tenemos que darle las herramientas. En verdad es muy importante darles herramientas apropiadas que cierren la puerta a populismos, que cierren la puerta después a decisiones que no nos van a gustar como sociedad. Entonces, ese sería mi comentario final y nuevamente darles muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, yo también agradecerles nuevamente por la invitación. Solo como reflexión final, creo que, ojalá, espero que el Ministerio de Economía y Finanzas y la SBS, que son las dos instituciones que se están oponiendo a esta modificación que ha hecho el Congreso, reflexionen, le saquen lustre a esa chapa que les han atribuido de técnicos, ¿no? Y estoy seguro que va a ser así. Yo conozco varios economistas que han estudiado conmigo, que han trabajado conmigo, que ahora están en el Ministerio de Economía y Finanzas o que están en la SBS, compañeros de la universidad. Ojalá que digamos, reflexionen sobre lo que es bueno para el Perú, ¿no? Como decía el Premio Nobel de Economía Jan Tirol, hay que volver a que la economía para el bien común, ¿no? De nuevo vuelvo a repetir algo que dije al inicio, ¿no? Si uno hace el análisis costo-beneficio desde el punto de vista privado, particular, de un cliente, obviamente ese análisis posiblemente salga como que no es conveniente un control de concentraciones. Pero esto es una norma, es una ley económica que rige cómo funciona la economía de mercado en un país. Entonces, el análisis no puede ser desde el punto de vista privado particular, tiene que ser desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, que es lo que le conviene al Perú. Y creo que cuando se toma esa perspectiva, aun cuando uno insista con que debió haberlo hecho la SBS o Indecopi, o viceversa, es necesario tener un control de concentraciones empresariales en el Perú y ya estamos demorando mucho tiempo. Así que nada, muchas gracias por la invitación también, nuevamente. Muchas gracias a los tres. La verdad creo que ha sido una noche bastante intensa y enriquecedora para todos. Y bueno, me sumo a los pedidos de que la ley no sea observada y se apruebe tal cual. Les reitero el agradecimiento también a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook.
Y bueno, aprovecho para invitarlos al siguiente lunes. Vamos a tener un programa también dedicado a un tema vinculado a la competencia, ¿no? A propósito del reciente pronunciamiento del Indecopi sobre Uber, ¿no? Esta discusión que existe si es un servicio de taxi, si es un caso de economía colaborativa. Vamos a estar con los profesores Fiorella Sumaeta, José Carlos González Cucho y Facundo Martínez, quien va a estar desde Argentina acompañándonos, ya que él está haciendo un doctorado justo en temas vinculados a economía colaborativa. Así que nada, bueno, muchas gracias y nos vemos el siguiente lunes. Gracias. Gracias. Chao, gracias, nos vemos, hasta luego. Chao, chao.